se ha impuesto una lógica que nosotros hemos combatido desde esta tribuna en esta legislatura, desde que estamos aquí, y antes fuera de esta tribuna. No es verdad esta manera de abordar los asuntos nos vaya a sacar de esta crisis. El desastre está servido y a lo mejor llegamos tarde, porque esto que ustedes nos traen hoy aquí, de recortes, no de ahorros, recortes y de subidas de impuestos, ni es la primera vez ni será la última. Ustedes han venido presumiendo, todos los que llevan mucho tiempo y los que llevan menos, de que aquí se han ahorrado 2.280 millones de euros en los últimos 3 años. Algunos a eso antes le llamaban sablazo y ahora le llaman ahorro. 2.280 millones menos de gasto público en nuestra comunidad, a los que se le añaden ahora 800. ¿Saben cuál es la consecuencia de eso? Que no tengamos inversiones que tiren de la demanda, que tengamos el peor sistema sanitario en cuanto a gasto del Estado español, que tengamos el sistema educativo que menos gasta y que más necesidades tiene, porque el nuestro tiene más necesidades. Me decía un periodista el otro día en un debate que cómo era posible que el País Vasco tuviera el 13% de paro y nosotros el 33% por ahora. Y le comentaba que, entre otras cuestiones, además de la historia y su estructura productiva, pues que han apostado por la formación. Los vascos, con el 13% de desempleo, dedican a la inversión en educación, casi 1.200 millones más de euros que nosotros con la misma población a atender. Con la misma población a atender. Así les va, porque apuestan por el futuro, apuestan por, en definitiva, por los recursos humanos, que es la clave del progreso de cualquier sociedad. Yo sé que me van a decir que qué haría yo o que esto es irremediable. Mire, no es verdad que esto sea irremediable. Eso se lo creerán ustedes. No es verdad que esto sea irremediable. Hemos llegado aquí no por maldición divina ni por mala suerte. Hemos llegado aquí porque se han tomado decisiones incorrectas. En Europa, orientando un combate contra la crisis absolutamente equivocado, que está fracasando de forma estrepitosa, que está deprimiendo la economía, que está generando desempleo, que está destruyendo los servicios públicos, que rompe la cohesión social, que quiebra el sistema democrático. Ese es el resultado de esa política que algunos hemos denunciado fuera y dentro de esta Cámara. Pero también hemos llegado aquí porque no se han hecho las tareas en materia fiscal. Aquí, en Madrid y en este Gobierno, en plena crisis, tomaron decisiones. Aquello de que bajar impuestos era de izquierdas, ¿no? Aquí se bajó el IRPF. Se hicieron bonificaciones al impuesto de sociedades, que lo coloca a la cola de Europa en cuanto a la aportación en ese impuesto, en el Gobierno de España, me estoy refiriendo. Eliminaron el impuesto de patrimonio con una frivolidad y luego lo recuperaron in extremis 2 semanas antes de las elecciones. Aquí se hicieron bonificaciones a donaciones y sucesiones hasta desaparecerlo. Es decir, los que tomaron decisiones de rebajar impuestos irresponsablemente para ganarse no sé qué favores, son responsables de que la presión fiscal en este país siga estando sensiblemente por debajo de nuestro entorno, aunque digan los voceros y la propaganda lo que diga. Yo me refiero a los datos. Tiene que ver lo que nos pasa con que no se ha perseguido de forma eficiente el fraude fiscal. Aquí pagan las rentas del trabajo esencialmente. Vean la estructura y los consumidores. Las rentas de capital prácticamente no pagan. De manera que hay que cuestionar este modelo fiscal. Hay que exigir un modelo fiscal alternativo. Y si yo estuviera en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, escucho al ministro, pero el ministro me escucha a mí. Me escucha a mí diciéndole que no, este no puede ser el único camino. El de los recortes, el de los ajustes, el de la subida de impuestos. Cabe modificar el sistema fiscal para hacerlo más justo, más progresivo, más equitativo, cosa que no es ni allí ni aquí en estos momentos. Nos pasan las cosas que nos pasan porque aquí se aceptó una financiación autonómica que solo discutimos nosotros. Ahora todo el mundo se apunta al tanto y no me parece mal, porque la rectificación es sabia. Aquí se equivocaron todos. Madrid, Partido Socialista, Canarias, Partido Popular y Coalición Canaria, suscribiendo un acuerdo en materia de financiación autonómica que desde el primer minuto estaba colocando a Canarias a la cola. Y lo denunciamos algunos.
No lo hicimos en este Parlamento porque entonces no teníamos representación, pero sí lo hicimos en todos los foros posibles. De forma que aquella decisión del 2009 tiene ahora consecuencias y las tendrá sobre una década como mínimo. No va a haber condiciones objetivas para modificar la financiación autonómica en el marco de esta crisis. De manera que el déficit financiero que tiene esta comunidad en materia de servicios básicos va a continuar porque se suscribió un acuerdo lesivo para nuestros intereses. Evidentemente tiene que ver con lo que nos pasa el maltrato, la discriminación del Gobierno de España en esta ley de presupuestos con Canarias. En eso estamos absolutamente de acuerdo. La ley de presupuestos en tramitación maltrata a Canarias, le resta financiación ordinaria para sus servicios básicos y la coloca a la cola en inversión en materia de infraestructura. Y le den ustedes las vueltas que le den, es un trato injustificado, absolutamente inaceptable, discriminatorio, para la comunidad que tiene más paro, más pobreza y yo sostengo que, desgraciadamente, peores perspectivas. Pero también estamos en el momento en el que estamos, porque aquí en diciembre discutimos una ley de presupuestos para este año que fue incorrecta, que cometió importantes errores. Dije en esta tribuna, en nombre del Grupo Mixto de Nueva Canarias y de los compañeros del PIL, que los ingresos previstos estaban inflados, que estaban por encima de lo razonable, que hacían una medición de la situación de la macroeconomía que no se cree nadie. Hacían una previsión de un crecimiento del 0,8% de la economía canaria en aquel momento. Me decían que había un papelillo de la ministra de turno de 6 meses antes que decía eso. Pero todos sabíamos cuál era la situación del momento. Se hicieron unas previsiones exageradas, infladas, en relación a la evolución de la economía y en relación también a las transferencias corrientes de capital de la Administración del Estado. Porque ustedes hicieron lo que hizo el PP en España, utilizar oportunistamente la toma de decisiones de las leyes para colocar los intereses partidistas. El Partido Popular retrasó la ley de presupuestos a después de las elecciones andaluzas, no porque interesara a España ni a la economía, sino al Partido Popular. Y ustedes hicieron aquella previsión de ingresos, tanto en virtud de los ingresos fiscales como las transferencias corrientes de capital, porque esperaban que la ley de presupuestos que se aprobara iba a generar recorte y podían ustedes endosarle las culpas al Gobierno de España. Lo dije entonces y lo repito ahora. Así no se puede gobernar nunca, menos ahora en este momento de crisis, de grave crisis en el que estamos viviendo. De manera que nosotros también aquí dijimos, desde la oposición, porque subir impuestos nunca es popular, pero es responsable, dijimos que había que tocar los ingresos de esta comunidad en aquella ley, que era la ley importante, la ley decisiva, la ley que tiene que hacer una predicción de ingresos y gastos para el conjunto del año. Y dijimos que había que tocar el IGIC de forma moderada. Y hablamos de solo un punto en el tipo general, que había que subir los tipos incrementados más, no tanto por la capacidad recaudatoria, sino por lo que eso significa de progresividad sobre asuntos que no son esenciales. Dijimos que no había que tocar el tipo reducido porque este afectaba a la familia, a la bolsa de la compra, a la gente más necesitada. Dijimos que había que tocar el impuesto de los carburantes, excluyendo a los profesionales del sector. Dijimos que había que tocarle el IRPF por los tramos altos y propusimos crear nuevos tramos como ha hecho Media España. Dijimos que evidentemente había que eliminar la bonificación al impuesto de donaciones y sucesiones que irresponsablemente, demagógicamente, eliminó el Gobierno en plena crisis. En definitiva, hacíamos nuestra apuesta por incrementar los ingresos porque sabíamos que a la vuelta de 3 meses nos íbamos a encontrar en esta, en la que estamos hoy aquí, y es que los ingresos son insuficientes. De manera, señorías, señores del Gobierno, ustedes lo que hacen con esta ley es una autoenmienda a la totalidad a su ley de presupuestos de hace 6 meses. Una autoenmienda a la totalidad, porque van a tener que dar de baja 800 millones de ingresos que previeron y no se van a dar, porque tienen que dar de alta 250 que proponen con esta subida de impuestos y ya veremos cuánto de eso recaudan, y porque van a hacer un recorte de 564 millones de euros que se añaden a los 2.280 anteriores, que para ustedes es un mérito y para nosotros es una enorme preocupación.
Porque esos 2.280 millones que ustedes llaman ahorro y que yo llamo recorte, han ido a la sanidad, a la educación y a las inversiones esencialmente. No discuto que los elementos de ineficiencia que se hayan podido eliminar se hayan tenido que hacer, y me alegro y está bien, pero lo sustancial de lo que ustedes llaman ahorro y yo recorte fue a menos recursos para la sanidad, a menos recursos para la educación, a menos recursos para las políticas sociales, a menos recursos para el sector agrícola, a menos recursos para el sector industrial. Ustedes no tienen ya ni capacidad de cofinanciar los programas que están en marcha. Tenemos poca capacidad de captar recursos de Europa y de España, entre ellos están los programas cofinanciados, y no hay ni solvencia económica para poder captarlos. De manera que llueve sobre mojado.